se había atrevido contra el imperio Rockefeller. El gigante había sacado la espada para cortarle la cabeza, pero el pequeño David tenía una onda y no se acobardaba. Para los sensacionalistas, un asunto de novela. ¿Morirá David para revolucionarios contra el poderío americano? Que no ceden. Vayan a escribir: algo está pasando en Sudamérica. Algo está pasando en Sudamérica. Atendido, mojones que se atreven a hablar de Velasco como si fuera cualquier payaso. Y confiesa Augusto Zimmermann Zavala, y así lo recuerdo: mi pequeña oficina de la jefatura de redacción de El Comercio estaba siempre llena de colegas. Marcel Niedergang de Le Monde, Newton Carlos de Brasil, Lucho Suárez de Siempre, México, Sergio Muñoz entre los más antiguos, el Perro Olivares, desde entonces fiel guardián de la imagen de Allende, Hernández Parker de Ercilla, Santiago Pablo Piacentini, fervoroso peronista argentino, hombres de calidad, reporteros de lujo, verdaderos intelectuales, hombres profundamente convencidos de su compromiso con el cambio. Y salían las crónicas: el Perú hace noticia. Las primeras páginas del Times de Londres, The Guardian, Manchester, ABC, Madrid, Bill Zeitung, Hamburgo, Le Monde y Le Figaro, París, Pravda, Moscú, The New York Times, oteaban con respeto el horizonte peruano, mientras el Mercurio de Santiago, el Tiempo de Bogotá, la Prensa de Buenos Aires o Globo o Estado de Sao Paulo en Brasil se preocupaba más de combatir la dictadura militar y acabar con ese fantasma revolucionario que había salido de los cuarteles peruanos en una noche sin luna. La Universidad del Aire reta a todos los tarados, sabios y etemesinos, los discípulos de ellos, que se atreven a rebajar, a denigrar, a satanizar la Iglesia, figura de este pequeño David, que se enfrentaba con un monstruo de monstruos que es el imperialismo norteamericano, y con una de las firmas más poderosas del imperialismo norteamericano, los Rockefeller, que se enfrentaba contra la Standard Oil Company of New Jersey, que se enfrentaba contra el Pentágono norteamericano, la Casa Blanca norteamericana, con Henry Kissinger, el más grande economista de los tiempos, y Nixon, la nariz más asquerosa de la historia, presidente de los Estados Unidos. Página 193. Volvemos a Augusto Zimmermann Zavala. El Perú empezaba a ser el Perú en letras mayúsculas. Se hablaba en Lima de la revolución. ¿La revolución? ¿Revolución? ¿Qué es eso? Por ahora, refiriéndose, según el autor a la época, era nacionalismo. Aquellos creen que el nacionalismo solamente puede ser fascista, puede ser nazista, derechista y enemigo del socialismo, y están recontra cojudos por ignorantes políticos. No saben que el nacionalismo es una opción liberadora cuando se basa en la angustia patria, en el clamor nacional y en el manejo prudente, urgentemente usado, en la brevedad de los tiempos y en la propiedad de las acciones, como una jugada ajedrecística, nada menos.
Página 193. El Perú empezaba a ser el Perú. Se hablaba en Lima de la revolución. Por ahora era nacionalismo. Al fin y al cabo, Velasco y sus generales y coroneles necesitaban ganar la partida para consolidarse en el poder. De lo contrario, se desbarrancaban. Godwin, Suárez, Niedergang, Roper, Piacentini, Olivares, Hernández, Parker, Newton, Carlos, todos hablaron con el presidente Velasco y todos se marcharon a escribir sabiendo que volverían a presenciar el final de un acto heroico. Se repetía la figura del coronel Bolognesi. Solamente faltaba que lo culatearan su cabecita y después lo atravesaran a bayonetazo limpio. Y los nombres los cita Zimmermann con la claridad y objetividad del mejor periodista que ha tenido la nación peruana. Godwin, Suárez, Niedergang, Roper, Piacentini, Olivares, Hernández, Parker, Newton, Carlos, todos hablaron con el presidente Velasco y todos se marcharon a escribir sabiendo que volverían a presenciar el final de un acto heroico. El final de un acto heroico, llevándose la clara impresión de que habían conversado con un auténtico líder revolucionario, un auténtico líder revolucionario. A lo largo de 6 años, siempre sacaron la cara por la revolución peruana desde aquella primera y fuerte impresión ante la presencia sencilla de un general que se negaba a adoptar poses de gobernante. Sergio Muñoz había difundido con un despacho los siguientes términos: con la estrategia propia del oficio, los militares peruanos han elegido el terreno y las condiciones de la siguiente batalla y de paso han abierto un diálogo de sordos entre el presidente Velasco y Nixon. Un diálogo de sordos entre el presidente Velasco y Nixon. Después de expulsar a la IPC, Velasco habló públicamente el 6 de febrero. Nixon contestó en público a Velasco a su regreso de Europa y en privado ofreció enviar un negociador. Velasco Alvarado habló ayer estableciendo las condiciones de lo que se trataría con el enviado norteamericano. El secretario de Estado Meyer reveló anoche que Nixon hablará sobre el Perú en los próximos días. Página 194. A través de una radicalización nacionalista y de reajustes internos de su equipo y por la fuerza de los hechos, el militar peruano ha impuesto a Nixon un estilo de diálogo personal y directo, hasta hoy desconocido en las relaciones de un presidente latinoamericano con un mandatario de la Casa Blanca. ¿Cómo? ¿Qué dice que está diciendo? Página 194, Augusto Zimmermann Zavala. A través de una radicalización nacionalista y de reajustes internos de su equipo y por la fuerza de los hechos, el militar peruano ha impuesto a Nixon un estilo de diálogo personal y directo, hasta hoy desconocido en las relaciones de un presidente latinoamericano con un mandatario de la Casa Blanca. Velasco Alvarado habló ayer. Ahora Lima espera y Washington tiene la palabra. ¿Qué había hablado el presidente Velasco? Pregunta el periodista. ¿Hay alguna esperanza de que no se aplique la enmienda Hickenlooper el día 9 de abril? La enmienda Hickenlooper. Lo mismo que sucedió con Cuba y está sucediendo con Venezuela. Comenzaba a suceder con el Perú. ¿Hay alguna esperanza de que no se aplique la enmienda Hickenlooper el día 9 de abril? Y responde Velasco: para mí no es esperanza. Para mí es probable que la enmienda no se nos imponga porque nosotros creemos que el gobierno americano es un gobierno justo y si es justo no puede imponer la enmienda Hickenlooper porque sería una injusticia. Está bien que el gobierno norteamericano tenga sus leyes para proteger a sus empresas, pero la IPC, International Petroleum Company,
no tiene partida de nacimiento americana, sino canadiense, como se sabe. Y estimo que un gobierno justo puede proteger a aquellas compañías que tengan buen comportamiento, que cumplan con las leyes del gobierno donde están trabajando, pero no puede amparar a una compañía que es inmoral. El gobierno americano debe estar más bien interesado en sancionar a esas compañías y no sancionar al Perú. Era sin duda, carajo, un nuevo estilo de diálogo personal. El verano llegaba a su fin, y mientras la temperatura bajaba en Ancón, en Lima se elevaba bruscamente al encenderse las luces de las residencias de invierno, donde el miedo rayaba en espanto, elemento conductor de una calurosa ola política. Era a fines de marzo. Las conversaciones no progresaban. El día 0, 9 de abril, estaba a la vuelta de la esquina. El 31, el presidente Velasco e Irwin volvieron a reunirse. Había quedado pendiente una proposición. ¿Ha tenido usted tiempo, señor Irwin, de estudiar la propuesta que le hiciéramos en nuestro último encuentro? Ahora Velasco era el chico liso. El embajador Irwin estaba preparado. Estoy en condiciones de decirle al señor presidente que por las mismas razones que su gobierno no puede aceptar el arbitraje de una corte internacional, el gobierno de los Estados Unidos tampoco puede aceptar una corte peruana. Sin embargo, para recapitular lo que hemos tratado, entiendo perfectamente bien que el gobierno del Perú mantiene una posición de carácter irreversible en cuanto a 3 puntos esenciales. Es irreversible en cuanto al sistema de métodos en el camino de la exculpación de la IPC. Es igualmente irreversible en cuanto a la negativa peruana de acudir a una Corte de Justicia Internacional. Y por último, entendemos también que es irreversible la posición de su gobierno en cuanto a que la IPC ha sido expulsada de este país. Entendemos su posición, señor presidente, y créame que la respetamos. Sobre esta base conviene que avancemos en el planteamiento que a nombre del presidente Nixon deseo presentar a su consideración. La posibilidad de estudiar la materialización de una adecuada compensación al International Petroleum Company que evite la aplicación de nuestras leyes por una acción del presidente de Estados Unidos de América. Pero, presidente, el presidente Velasco no era un bruto, no era un débil mental, no era un incapacitado hormonal, era un gallo de pelea. Mañana recibiremos la respuesta del presidente Velasco. Les rogamos grabar estas conversaciones. Gracias por habernos escuchado. Hasta ahora. Buenos días, Arequipa. La patria es el sol que